Buen día. En esta clase vamos a dar inicio a la célula eucariota empezando por las membranas. Específicamente esta clase entonces se va a tratar de las membranas y de su transporte, haciendo permanente comparación con las membranas de la célula procariota. Esta es la estructura típica de la membrana, que está constituida por una bicapa fosfolipídica que incluye proteínas formando parte de su estructura. El modelo así constituido se denomina mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Porque está constituido por dos componentes básicos, que son los lípidos y las proteínas, como mencionamos recién. Y además porque hay movimiento de estas moléculas que le dan fluidez. Acá podemos observar sobre la cara externa de la membrana la aparición de estas cadenas hidrocarbonadas a modo de antenas que forman parte de glucoproteínas y glucolípidos y que van a constituir una parte muy importante de la membrana, que es el glucocálix. El glucocálix protege la superficie celular frente al estrés iónico y mecánico, además de crear una barrera frente a microorganismos invasores. También los oligosacáridos, o sea, los fragmentos de estos carbohidratos que están adosados a las proteínas y a los lípidos, participan como marcadores de varios tipos de interacción célula-célula y en reconocimientos específicos. Fíjense que el fosfolípido, en este caso porque es una membrana eucariota, y nos damos cuenta que es una membrana eucariota porque tiene colesterol como agentes reforzantes, que ya vamos a ver un poquito más adelante, estos fosfolípidos van a tener la siguiente estructura. Van a presentar una cabeza que está constituida por glicerol y que es de naturaleza hidrofílica, donde se apoya, que acá no está en el esquema, pero está puesto a nivel molecular, el grupo fosfato, por eso son fosfolípidos. Unido a la cabeza se van a presentar las colas de ácido graso que tienen naturaleza hidrofóbica. Posteriormente vamos a analizarla y vamos a comparar recordando la estructura de estos fosfolípidos en los dominios procariotas, bacteria y arquea, y la unión química que existe entre la cabeza y las colas. Como mencionamos recién, en la membrana pueden existir agentes reforzantes que limitan la fluidez de la membrana y aportan rigidez. En el caso de las membranas eucariotas, y esto es característico para el dominio eucaria, los agentes reforzantes están constituidos por esteroides, principalmente colesterol. Acá lo que estamos observando en esta imagen es la estructura de esas moléculas y es para que ustedes recuerden que las moléculas tienen una estructura, ocupan un volumen en el espacio, tienen formas determinadas y geométricas que permiten cumplir con una función específica. Acá en esta imagen también estamos viendo las moléculas de opanoides, que la diferencia fundamental con los esteroides es que los opanoides no requieren oxígeno en su formación y hecha esta aclaración, recordemos que los opanoides son los agentes que refuerzan, que pueden estar presentes reforzando la membrana en células procariotas, que se formaron en un origen, que tuvieron un origen anterior a la célula eucariota en la evolución, en un momento histórico de la Tierra donde no había oxígeno molecular en la atmósfera. Retomando la estructura de la molécula de fosfolípido de la membrana, entre la cabeza hidrofílica de glicerol y los ácidos grasos constituyentes de la cola,
de las dos colas de la molécula, tenemos en los dominios bacteria y eucaria enlace tipo éster. Es muy importante esta diferenciación porque las membranas del dominio arquea son únicas entre los seres vivos y presentan entre la cabeza de glicerol y las colas lipídicas enlace éter. Estas colas lipídicas también están modificadas y recuerden ustedes que los fosfolípidos de las membranas de arquea carecen de ácidos grasos. En su lugar tienen unidades repetidas de isopreno que constituyen moléculas de fitanil y van a tener dos colas bifitanil y este bifitanil puede unirse formando una estructura de monocapa. Este tipo de membranas son únicas en el dominio arquea y les permite la adaptación a los ambientes hipertermofílicos. ¿Qué funciones tiene la membrana plasmática? La membrana, recordemos que ha significado un hito en la evolución biológica y que permitió separar un medio interno diferente del medio externo, pudiendo originarse las diferentes maquinarias que constituyen los sistemas químicos celulares o células. La membrana representa primero el límite, el que marca la existencia de una división. Después también constituye una barrera de permeabilidad selectiva, es decir, en una dirección o en otra, las sustancias que entran o salen de las células van a ser seleccionadas de acuerdo a la necesidad de la célula. Esta permeabilidad tiene que ver con que la membrana tiene otra función que es el anclaje de proteínas. Estas proteínas van a actuar como canales en el transporte o bien van a estar involucradas en la producción de energía o en la donación de energía o en la quimiotaxis. Y por otro lado, una función muy importante de la membrana es que es sitio de conservación y generación de energía a través de una fuerza electromotriz de protones que genera una diferencia de carga en el interior celular que en el exterior, en la membrana, y esa fuerza electromotriz permite la generación de ATP. Esto es una función muy importante que en un primer momento de la evolución significó la posibilidad de tener ATP para los procesos metabólicos sencillos. Como dijimos, la membrana se caracteriza porque es de permeabilidad selectiva. ¿Cómo se transportan las sustancias entonces a través de la membrana? Lo que estamos viendo es un cuadro en donde el primer criterio de división es el peso molecular de las sustancias a transportar. Por un lado, las moléculas de bajo peso molecular o moléculas pequeñas se pueden transportar por transporte activo o por transporte pasivo. Dentro de los transportes pasivos tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y un transporte especial que es específico para una sustancia, la ósmosis, que es específico para el agua. Y por otro lado, el transporte activo, en donde vamos a encontrar las bombas de distintos tipos. Una en particular que vamos a describir es la bomba de sodio y potasio. Por otro lado, cuando las moléculas tienen elevado peso molecular, los tipos de transporte van a ser endocitosis, si la sustancia es incorporada al interior celular, endo, interno, citosis deriva de célula, en donde vamos a encontrar fagocitosis, pinocitosis y transporte mediado por un receptor. Si la molécula de elevado peso molecular
es exocitada, es decir, sale al exterior, exo afuera, citosis célula. Entonces vamos a tener este tipo de transporte específico, o bien transcitosis cuando va a transportarse a través de la célula. En esta imagen lo que vamos a ver entonces es la molécula que es transportada a través de puede ser transportada a través de la bicapa fosfolipídica. En este caso la molécula tiene muy bajo peso molecular. Imagínense ustedes que va a ser transportada a través de los espacios que se generan entre los fosfolípidos que están en la membrana de una manera fluida. En este caso entonces la molécula no solo tiene que ser pequeña, sino que tiene que ser apolar, o sea, no cargada, ya que si presentara carga, como es el caso de los iones, positiva o negativa, adosaría moléculas de agua. Entonces aumentaría mucho su tamaño o volumen y no podría cruzar entre los fosfolípidos. Si el transporte de esta sustancia pequeña y apolar se produce a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una región donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada, en un proceso pasivo sin gasto de energía, entonces se denomina difusión simple. Por otro lado, en el caso 2, si la molécula puede tener un tamaño mayor, sigue siendo apolar, pero además se encuentra en un lugar más concentrado y va a viajar hacia un lugar menos concentrado, es decir, a favor del gradiente de concentración, pero necesita proteínas específicas de membrana para su transporte. En este caso estamos en presencia de difusión facilitada. El ejemplo de sustancia a transportar en este tipo de transporte es la glucosa, cuando, por supuesto, reitero, cuando se va a mover la glucosa desde un ambiente de mayor concentración hacia un ambiente de menor concentración. Por ejemplo, desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos del cuerpo. Porque hay que hacer la salvedad porque también hay un transporte activo de la glucosa que va a requerir gasto de energía para el movimiento de la glucosa en contra del gradiente de concentración, es decir, de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración, por ejemplo en las células del hígado, donde la glucosa se almacena para la producción de glucógeno y como sustancia de reserva. El tercer tipo de transporte va a requerir transportadores específicos, que son proteínas también, y vamos a tener sustancias de alto peso molecular que tienen transportadores, proteínas de canal específica o proteínas integrales específicas, mejor dicho, y el transporte en contra del gradiente de concentración, que es el caso cuarto, que requiere gasto de energía. Entonces, los transportes 1, 2 y 3 van a ser pasivos a favor del gradiente de concentración, por lo tanto sin gasto de energía, mientras que el tipo 4 va a ser un transporte activo que requiere aporte de ATP. Como dijimos, un tipo especial de transporte es la ósmosis, que se refiere específicamente al paso del agua a través de la membrana semipermeable. En el caso de que las diferencias de concentración en el medio, de concentración de solutos en el medio, y acá vamos a hacer una aclaración, porque la concentración de soluto es lo que determina que la solución sea hipotónica, o sea, de baja tonicidad. Una solución isotónica quiere decir que el medio externo y el medio interno presentan similares concentraciones de soluto, y una solución hipertónica que hace referencia a que hay una elevada concentración de solutos en alguno de los dos medios, o interno o externo.